¿Queréis oír la palabra? Vamos a estudiar el libro de Ruth, que es fascinante. Es un libro que realmente es muy cortito, solamente tiene 4 capítulos. Y es una historia verdaderamente increíble, increíble. Estamos ahora mismo, vamos a leer el capítulo 3 y vamos a disponernos a ello. Ruth 3, del 1 en adelante. Dice: Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido, y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Es una historia que ahora vamos a empezar a darle un contexto muy interesante para nuestra vida. Vamos a ponernos en situación para poder entender qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando ahí, esa cuestión como tan rara, ¿no? Como tan fuera de lo normal. Recordemos que en el capítulo 1, Noemí va a los campos de Moab, muere su marido Elimelech, tiene 2 hijos, Kelión y Malón, que también mueren, y ella decide volver a Israel. Y en la vuelta a Israel, una nuera le dije: yo me voy a mi casa, y Ruth dice: no, yo me voy contigo, a donde quieras que vayas, a donde quiera que tú estés, yo voy contigo. Y se viene Ruth con Noemí de vuelta a Belén, vuelven a Israel. Es en el capítulo 1 que vimos la decisión de fidelidad que tuvo Ruth, ¿no?, con Noemí, de no apartarse de ella. En el capítulo 2, Ruth sale a trabajar porque, recordemos, ya son 2 viudas, 2 mujeres que no tienen sustento, que no tienen provisión, y Ruth sale a trabajar. Y curiosamente sale a trabajar a los campos de Booz, que aquí es nombrado. Y Booz la ve en el capítulo 2, y sabemos que Ruth trabajó fuertemente y Booz tuvo como gracia y le pareció
agradable la chica. Pero se acaba la cosecha de la cebada y todo parece que vuelve a la normalidad y vuelve a estar Noemí y Ruth, pues dos viudas que necesitan un futuro, que necesitan un momento, que algo, incluso alguien que cambie su porvenir. Y en ese momento se encuentra Noemí y por eso leemos el versículo 1, el versículo 16 dice, después le dijo su suegra, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Parece que Noemí, pues de alguna manera tenía cierta preocupación, carga por la vida de Ruth. A lo mejor estaba pensando, ¿qué hará esta mujer más adelante? ¿Estará aquí sola conmigo? Somos dos viudas. Necesitamos algo que cambie, pero sobre todo Noemí estaba preocupada por la vida de Ruth, porque Ruth venía de tener unas condiciones de trabajo arduas. Ruth, según la palabra, había tomado una actitud de yo saco este hogar para adelante, como sea. Y venía trabajando fuertemente. De hecho, lo podemos ver en el Ruth 2, en el capítulo 7, donde dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y esta Ruth, desde por la mañana hasta ahora, ¿qué? Sin descansar ni aún por un momento. Ruth estaba trabajando, 12, 14 horas al día. Estaba totalmente enfocada en sacar adelante su casa, su suegra y ella. Y parece que Noemí estaba preocupada por eso. Estaba preocupada porque veía en Ruth la necesidad de poder descansar, la necesidad de poder parar, porque el descanso significa que podamos parar. Y cuando vemos la Biblia y vemos la palabra, el descanso tiene que ver con no solamente el descanso físico, sino que tiene que ver con nuestra paz mental y con la paz que tenemos en el corazón. ¿Por qué? Bueno, porque no había un futuro claro para Ruth. No había un futuro claro incluso para Noemí. Al ser viudas, al no tener descendencia, al no tener un linaje familiar, había cierta incertidumbre frente al futuro. Y entonces Noemí, ocupada de esto, de este descanso, que también tiene que ver con la realización de la vida de Ruth, no solo, como dije antes, no solo Ruth tenía que descansar físicamente, sino que tenía que tener una paz mental de su futuro, de qué va a ocurrir con ella, de cuál va a ser su descendencia. Y entonces Noemí tiene una estrategia bastante arriesgada. Sí, una estrategia complicada. Una estrategia, vamos a poner en situación. Noemí le dice a Ruth, mira, vas a lavarte, vas a ungirte, te vas a poner guapa, vas a ir a la era donde todo está oscuro, te vas a poner a los pies del hombre, le vas a descubrir, te vas a acostar, te vas a esperar a que él se levante. Vamos a ver. Por favor, esa estrategia hoy en día no vale. Imagínese que usted se mete en la cama de un hombre por la noche, vestida, perfumada. Entonces, ¿por qué Noemí tiene esta estrategia? Y para poder entender esta estrategia de Noemí, porque Noemí, concluyamos que es una estrategia arriesgada y que había una necesidad muy fuerte. Porque cuando nosotros tenemos necesidades muy fuertes, a veces pues tomamos decisiones arriesgadas.
decisiones que pueden incluso salir mal. Entonces, Noemí le dice, ve, haz esto a Ruth, pero como les dije antes, para poder saber esa tragedia hay que entender un poco el contexto de lo que está sucediendo. Y es que recordemos que estamos después del gobierno de los jueces, donde no había un gobierno centralizado en ese momento. Es decir, no existían las pensiones, no existía la seguridad social. Por lo tanto, Dios había puesto un mecanismo para preservar el linaje del pueblo de Israel y la propiedad. Dios había puesto un mecanismo para que en situaciones como estas las personas pudieran tener unos medios de los cuales cómo vivir. Cuando hubo la repartición de las tierras de Canaán entre cada una de las tribus de Israel, lo hizo con el objetivo de que se sostuvieran cada uno, de que cada familia trabajara las tierras poco a poco y de alguna manera pudieran tener el sostenimiento de cada familia de estas tierras. Ahora bien, en Levítico 25-23, cuando Dios está diciendo esto, Él dijo, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Es decir, que todo el pueblo de Israel tenía muy claro que esas tierras las había dado Dios. Se las había entregado a Él y ellos eran mayordomos de los bienes de Dios. Y si una familia caía en desgracia, si una familia caía en algunos problemas, ellos podían vender la tierra, incluso podían arrendarla, pero no de una forma permanente, sino que cada 50 años, en el año del jubileo, la fiesta del jubileo, debían devolver las tierras a las personas originales. Cada 50 años. ¿Y todo esto para qué? Bueno, para que esta familia que había caído en desgracia pudiese volver a empezar y volver a tener unos medios de sostenimiento. ¿Qué ocurre? Que no solo había este mecanismo, había un segundo mecanismo, y era que hubiese un pariente cercano que podía actuar como redentor. Un pariente cercano que pudiese actuar a manera de redimir, por eso ahora hablaremos de Noemí y Ruth, redimir la tierra, recuperar la tierra antes de que tuviesen que pasar los 50 años del jubileo y poder volver a empezar con su tierra. Ahora bien, este redentor tenía que tener dos requisitos claros, tenía que cumplir dos requisitos básicos, y uno era ser un pariente cercano y tener dos, los medios suficientes para volver a recuperar la tierra. Cuando nosotros tenemos claro este contexto, entonces ya podemos ir entendiendo la estrategia de Noemí. Booz era un pariente cercano. Booz era alguien que podía cumplir con esta situación que están pasando Noemí y Ruth. No solo era un pariente cercano, sino que, como vimos en el capítulo 2, Booz tenía tierras y tenía medios importantes para recuperar las tierras ¿de quién? De Elimelec, el marido de Noemí. Había un mecanismo aquí de ley israelí, judía, que estaba aquí actuando, y entonces Noemí se siente y dice, ay, Ruth, ve, va a ver si este hombre cercano, pariente con los medios, nos puede redimir, nos puede ayudar a recuperar nuestras tierras. Y ocurre todo esto. Ahora bien, aquí hay algo importante que tenemos que ver, y es que este pariente cercano, una cosa era redimir las tierras, ¿vale? Y otra cosa muy diferente era la descendencia, el linaje familiar. Es decir, que aquí había una tercera condición especial en la vida de Noemí y Ruth, y era que Ruth, este redentor, no solo recuperaría las tierras, sino que tendría que estar dispuesto a casarse con ella, porque ella no tenía hijos. Noemí no tenía nietos, y era la única manera de preservar el linaje y de preservar la tierra que iban a recuperar. Es una cuestión importante. Ahora bien,
Cuando Noemí ve esto, se lanza a una estrategia pues un poco curiosa, para no decir otra palabra a día de hoy para nosotros. Una verdadera estrategia arriesgada, como dije, porque podía haber salido mal. Póngase en la situación. Como hombre, a ver si lo entendemos un poco mejor, que una mujer, usted está solo, durmiendo, en medio de la oscuridad, ahí no había luz eléctrica, estaba todo oscuro, no sé si ha estado algún día en el campo, en medio de la oscuridad, ahí no se ve nada. Y de repente una mujer a los pies, vestida, lavada, ungida, podía haber salido muy mal. Podía haber salido muy mal, y es aquí donde nosotros tenemos que ver que Dios tiene un plan más amplio para nuestras vidas, porque recordemos que Ruth está pasando por una situación de trabajo. Noemí la ve, quizás se preocupa por necesidad del descanso de Ruth, y le dice a Ruth, para un momento. ¿Cómo así, Noemí? Sí, deja de trabajar un momento. Porque es que si contextualizamos esto, a veces tenemos jornadas de trabajo exigentes. A veces tenemos jefes o situaciones a día de hoy que nos demandan mucho trabajo, que nos demandan esfuerzo, concentración, sobre todo resultados. Podemos un poco empatizar con la vida de Ruth cuando entendemos que Ruth venía de trabajar fuertemente y que, en otras palabras, Noemí estaba buscando un descanso para ella, y podemos sentirnos identificados cuando a día de hoy también tenemos que trabajar muchas veces arduamente, jornadas largas de trabajo, extenuantes, de mucha concentración, de resultados. Y creo que también nos viene a nosotros bien parar un momento como lo hizo Ruth, parar un momento para de alguna manera practicar ese descanso que le estaba de alguna manera dirigiendo Noemí, y le dijo: Ruth, para un momento, que yo tengo una estrategia. Y esa estrategia era: cuídate, para un momento y céntrate en ti un momento. Para un momento y ocúpate de ti. Ocúpate de tu salud, ocúpate de tu familia, ocúpate de tus hijos, ocúpate de las cosas importantes de la vida. Aquí hay un tema, porque cuando uno tiene un ritmo de trabajo alto, elevado, constante, es difícil parar. Es difícil parar. Cuando uno está a 1000, es complicado parar, pero era una decisión importante que tenía que hacer Ruth en ese momento. Porque hay una estrategia superior, porque hay un Dios superior que está buscando algo mejor para ti. Ya no lo dijo Salomón en Eclesiastés 3, cuando nos habla de los tiempos, de que hay tiempo para todo. Cuando nosotros leemos Eclesiastés 3 nos damos cuenta que, en definitiva, lo que Salomón nos está diciendo cuando nos dice que hay tiempo para todo, nos está hablando de un equilibrio en nuestra vida, de que si yo trabajo mucho, tengo que descansar, que si yo bailo, pues tengo que tener momentos de estar serio, que si yo me río, tengo que momentos a lo mejor de tristeza, un equilibrio en nuestra vida. Y aquí parece que no había un equilibrio, estaba a un nivel alto de trabajo, de esfuerzo, de la vida, que por eso Noemí le dice: para un momento, cuídate, fíjate en ti, ocúpate de ti. Ocúpate un momento. Y esto parece sencillo y fácil de ver cuando me dicen: no, para
Para un momento, sí, pero cuando tú tienes que pagar el alquiler, la hipoteca, la comida, y que alguien te diga, no, para, no trabajes 14 horas, no trabajes 12 horas, para. Este no sabe la vida que yo tengo. Sí, es que parece que no, sí, fácil, yo paro, sí, pues si me van a dar el paro, si me van a pagar, si me van a dar, yo paro. Aquí no era así. Era una situación de incertidumbre arriesgada, de fe, de confianza en Dios. Cuando Ruth dice, bueno, pues voy a hacer lo que tú me digas, como dice en el versículo 5. Y Ruth dijo, voy a hacer todo lo que tú me mandes. Ruth paró, ahí está. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. No solo paró, se cuidó en este momento álgido, sino que obedeció. Obedeció a pesar de no entrar en un momento de productividad. Ir a buscar a este hombre no era un momento de trabajo, no era un momento donde ella iba a sacar su productividad, era una situación de una cultura diferente, es que hay mucho que profundizar, pero no viene al caso. Era una situación cultural diferente que para Ruth no era cómoda. No era cómoda. Tenía que ir, adaptarse, vestirse, estar a un lado, escondida, que no la vieran. Ponía en juego su dignidad, su reputación. ¿Qué iba a estar haciendo una mujer a los pies de la cama de un hombre? Bueno, la cama de donde se acostó este hombre. Una situación compleja, pero que es necesaria a día de hoy para cada uno de nosotros si queremos tomar ese descanso en Dios, si queremos dejar nuestro futuro, nuestra realización en las manos de Dios. Importante parar un momento y obedecer la palabra. Obedecer, porque ya veremos más adelante que aquí hay una tipología hermosa, una tipología de Ruth que representa a la iglesia que necesita descanso, que necesita presentarse delante de su Redentor. Hay una figura tipológica aquí de Booz como el Redentor que representa a nuestro Señor Jesucristo, que representa a nuestro Redentor, al Salvador, a quien iba a venir a decir, tranquilas, yo lo cambio todo, el Redentor. Y hay una tipología hermosa de Noemí con una estrategia un poco loca que representa al Espíritu Santo guiando la vida de Noemí. Por eso es importante que Noemí hiciera caso a lo que le estaba diciendo, hiciera caso a lo que le estaba diciendo Noemí, de cuidarse, de obedecer, de parar y de presentarse delante de vos. Era una situación compleja, pero ella estaba haciéndolo. Cuando nosotros estamos muy acelerados, cuando nosotros vamos a 1000 en nuestra vida, en nuestro día a día, pues necesitamos entender que tiene que haber un momento de parar, tiene que haber un momento de escuchar la voz de Dios, y de obedecer a su palabra. Y no solamente obedecer, sino de no quedarse quieto, sino que ir y presentarse. A veces creo que si alguna cosa nos falta es ponerle más acción a nuestra vida, más fe, porque muchas veces podemos parar, muchas veces podemos ser obedientes, pero nos quedamos ahí quietos. Yo paro, yo oro, le digo al Señor, tomo conciencia, tal, y me quedo esperando. A ver. Ruth no se quedó, Noemí no le dijo, ve y espera a que venga vos. No, la mandó a la guerra. Ruth fue a enfrentar una situación difícil, complicada, porque fue a presentarse.
fue allí, fue y se estaba delante. Y creo que es importante que nosotros hoy entendamos la importancia de no solo parar, obedecer, sino de presentarnos, de crear esa acción delante de Dios y delante de las circunstancias que ahora mismo nos estén quitando el descanso y que nos estén quitando quizás la paz, que nos estén quitando la tranquilidad. Es importante que nosotros podamos actuar en consecuencia, que nosotros podamos actuar en esta línea, porque a partir de aquí viene el tercer punto, que es magistral, y es la respuesta de Booz ante la situación de Ruth. Cuando nosotros decidimos parar, cuando nosotros decidimos tomar esas acciones de descanso y de confianza en el Señor, y nos presentamos delante de nuestro Redentor, vamos a tener una respuesta. Vamos a tener una respuesta. Esto es clave. Esta es la parte más importante de este capítulo, la respuesta de nuestro Redentor. La respuesta ante una estrategia un poco difícil, arriesgada, la dirección de hacer unos pasos que no cuadran en ese momento. No era momento de arreglarse, no era momento de fiesta, no era momento. Frente a una situación hay una respuesta de un Redentor que lo pone aquí. Y vemos en Ruth del versículo 10 al 15 cómo responde Booz ante esta situación de Ruth. Y vemos que lo primero es que Booz haya gracia, Ruth haya gracia frente a ella. Ruth encuentra gracia en Booz. ¿Por qué encuentra gracia? Porque la recibió, la aceptó, no la juzgó, no malinterpretó sus actos de estar en medio de una noche a sus pies, vestida, lavada, sino que totalmente contrario, la recibió. Y no solo la recibió con integridad. Le dijo, no te preocupes, no pasa nada, estoy admirado incluso de lo que tú has hecho con tu suegra Noemí al venir a este lugar. La recibió en una situación que podía abusar y no lo hizo. La recibió con integridad. Además, reconoció el esfuerzo, reconoció los hechos, reconoció lo que había hecho Ruth con Noemí, su suegra, y había reconocido su esfuerzo y su trabajo que vimos en el capítulo 2 de esta mujer, Ruth, que no paraba. Le dijo, yo he visto lo que tú has hecho, el pueblo ha visto lo que tú has hecho y saben que tú eres una mujer virtuosa. La protegió, le dijo, quédate aquí y cuando vaya a amanecer, antes que se levanten todos los hombres, tú sal. Protegió su dignidad, protegió que no fuese a ser malinterpretada, que la hubiese visto otra persona. ¿Y qué hace esta mujer allí en medio de la noche? Evitó la difamación. Y por último, cuando se fue a ir, le dijo, no te vayas, ven. Es maravilloso cuando nos acercamos a nuestro Redentor. Le dijo, ve y lleva estas medidas de 6 medidas de cebada, y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y es que cuando nosotros
tomamos acción después de escuchar la dirección del Espíritu Santo y tomamos acción de lo que necesitamos por encima de nuestra lógica, por encima de lo que estamos viviendo, y nos encontramos y nos presentamos delante de nuestro Redentor, vamos a tener una respuesta hermosa. El Redentor siempre está esperando que tú vengas, que tú traigas, que tú descanses, que tú vengas a Él. En Él está nuestro verdadero descanso. Y termino con esto, ¿quieres darle un fuerte aplauso para el Señor? Este pasaje termina de una manera magistral, porque en Ruth 3:18, después de todo lo que hemos visto, de lo que había sucedido, Noemí dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Iglesia, yo hoy te digo algo. Nosotros podemos tomar descanso, porque nuestro Redentor no descansará hasta resolver tus asuntos hoy. Aleluya, dale un fuerte aplauso. Aquel hombre no descansará, no descansará. Tú puedes descansar, pero nuestro Redentor no descansa por resolver tus asuntos. Hermoso, ¿verdad? Conmovedor, increíble, cuando nosotros entendemos que nuestro descanso, que nuestro futuro, que nuestra realización está en Él. Está en Él. Como dije antes, esta tipología hermosa de Ruth, la iglesia que necesita descanso, que necesita parar un momento, que necesita tomar cuidado. De Noemí, con esa estrategia diferente que representa en este caso al Espíritu Santo, que no busca otra manera más que nuestro beneficio, nuestra realización ante circunstancias que están fuera de nuestro control, porque la decisión de matrimonio, de recepción de Booz no estaba en las manos de Noemí ni de Ruth. Estaba fuera de su control. Por eso, importante tomar la dirección del Espíritu Santo y confiar en Él ante situaciones que están fuera de nuestro control, que están fuera de nuestras manos, que están fuera de nuestra situación por nuestras propias fuerzas. Y por último, Booz representando a nuestro Redentor, representando a Cristo, representando a quien realmente hoy necesitamos en nuestra vida, a nuestro Redentor que toma conciencia, lugar de lo que nos ocurre, de lo que necesitamos, de la preocupación de que necesitamos descansar en Él, la preocupación de saber lo que te pasa, lo que te ocurre, lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Tu Redentor está allí viéndolo y no descansa, y está también ocupado para resolver nuestros asuntos. Creo que hoy tenemos que tomar esa actitud de Ruth, de descansar en Él, de tomar esas acciones diferentes, de cuidado, de obediencia, de presentación delante de Él y decir, Señor, aquí está mi vida. Señor, mira, aquí está este trabajo.
Aquí está esta economía que no me da descanso. Mira, Señor, aquí están mis hijos que no sé cómo descansar. Aquí está mi salud, Señor. Aquí está mi vida. Yo descanso en ti. Yo la entrego a ti. Porque sé que mi Redentor actuará en favor de mi vida. Iglesia, ponte en pie. Porque es un buen momento para descansar en Él. No solamente ese descanso físico, sino ese descanso mental en nuestro corazón que hoy necesitamos. Muchas gracias por acompañarnos y ser iglesia allí donde estás. Te esperamos en la próxima celebración. Dios te bendiga.